Les voy a pedir que abran su Biblia ahí en Deuteronomios capítulo 20. Vamos a estar teniendo la lectura de la prédica que vamos a tener en esta tarde. Y quisiera hablar acerca de depositamos nuestra confianza en el Dios eterno. Ese es el tema que vamos a estar viendo. Y ahí en Deuteronomios vamos a estar leyendo parte de lo que Moisés nos deja en estos versículos. ¿Ya lo tenemos? Capítulo 20. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrán en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis ni os azotéis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Puede tomar su lugar. En esos versículos que leíamos, hermanos, hablando acerca de este tema, como lo decíamos, depositando nuestra confianza en el Dios eterno, nos deja escrito, nos deja esto que nosotros podemos tomar para tomar una absoluta confianza en nuestro Dios. Hay ocasiones en las cuales, como ya lo hemos mencionado, conocemos a Dios por oídas, conocemos a Dios por lo que nos dicen los demás, pero siempre debemos de tomar nosotros esa determinación de buscar a ese Dios eterno, de conocerlo, de saber quién es, de saber quién es el que va con nosotros y saber en quién confiamos. Algunos ya han hecho propósitos para Dios, pero la pregunta es, ¿le han preguntado a Dios si ese propósito es lo que Él quiere para nosotros? Porque nosotros ponemos nuestros propósitos para Dios, pero hemos determinado lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y ya lo hemos confirmado con Él. Es que aún no me habla. Bueno, es que eso es lo principal en nuestra vida. No hay otra manera en la cual nosotros podamos depositar esa confianza en el Dios eterno si no hay una comunicación para con Él. Si no tenemos nosotros esa confianza de quién es el que va de nuestro lado. En esta porción que leemos, hermanos, nos llama a no temer ni a estar desalentados ante las circunstancias que pueden venir en el transcurso de la vida, en el transcurso de este año, en el transcurso de este mes. Nadie sabe qué es lo que nos depara. Nadie sabe qué es lo que nos depara para el día de hoy en la tarde. ¿Qué esperamos para el día de mañana? ¿Qué esperamos para la próxima semana? Pero muchos tomamos la determinación incluso de ya no decir, bueno, nos vemos mañana si Dios permite. Nos vemos mañana si Dios quiere, sino ahí te veo, no me vayas a quedar mal. Y pensamos que nosotros tenemos la vida comprada y que nosotros determinamos en qué momento podemos cumplir y cuándo no. Olvidamos realmente en quién hemos tenido la confianza. Olvidamos en quién debemos de seguir confiados. Porque un tiempo lo vivimos, pero como nos ha ido tan bien, hemos olvidado. Comenzamos a manejarnos a nuestra manera en nuestro diario vivir y eso mismo lo manejamos dentro de la iglesia, pensando que es la misma manera de manejarlo, que al cabo es organizarte, y comenzamos a manejar ya el área psicológica en la iglesia. Y creemos que esa es la mejor manera de servir a Dios y no se trata de eso. Mensajes que en lugar de estar envueltos de la presencia de Dios van envueltos sobre el área de tenerlos con una sensación de llorar delante de la presencia de Dios, pero sin la presencia de Dios nadie se va a quebrantar. Si no hay un quebrantamiento de espíritu de parte de Dios, entonces de nada va a servir. Podemos gritar y gritar y gritar y sienta la presencia y usted no va a sentir nada porque no hay nada de quebrantamiento de nosotros al querer estar en la casa de Dios. Hemos olvidado a qué venimos a la casa de Dios. Hemos olvidado para qué estamos congregados en este lugar. Si nuestra mente está ocupada en tantos quehaceres, entonces no estamos preparados para estar en la casa de Dios. Pero si estamos en este lugar para glorificar el nombre de Dios, entonces estamos en el lugar correcto. Si nosotros comenzamos nuestro día de una manera diferente, tristemente, hermano, cuando vengan los tropiezos, estaremos enojados con Dios. Y es al primero que le reclamamos. Es al primero.
Y es al primero que le decimos: ¿por qué permites que pase esto? Pero cuando nuestra confianza está en Dios, sabemos que todo lo que venga a nosotros nos va a ayudar para bien. Todo lo que venga a nuestra vida nos va a ayudar a caminar de la manera en la que Dios quiere que aprendamos. Cada día de nuestro caminar es para aprender. Cada día de lo que nosotros pueda venir a cada uno de nosotros es un aprendizaje nuevo de lo que Dios desea que trabajemos en nuestra vida. Muchas veces, por muy mínimo que sea el aprendizaje, o a lo mejor no muy mínimo, sino por muy doloroso que sea el aprendizaje, tenemos que entender que Dios está tratando de enseñarnos algo. Y cuando nosotros caemos en eso de tener la confianza en Dios, entonces podremos entender que el amor de Dios es grande para con cada uno de nosotros. El principal objetivo de la palabra de Dios, hermanos, es darnos a conocer la grandeza de Dios. Si usted ha leído la palabra de Dios, nos habla de lo que es Dios, de lo que es la presencia de Dios en cada uno de nosotros, de lo que ha sido Dios en la presencia de cada uno de los líderes que estuvieron en el pueblo de Israel, de cómo Dios, a pesar de cómo David tuvo su vida, Dios lo mantuvo como uno de sus siervos. A pesar de cómo Salomón terminó, Dios lo mantuvo como uno de sus reyes. A pesar de cómo Abraham también dudó, él fue el padre de la fe. Es decir, hay muchas personas que podemos encontrar en la palabra de Dios, en la historia, que también son como nosotros, no son perfectos. El problema es que con la primer caída de nosotros pensamos que ya no somos válidos para Dios, y de eso no se trata. Cada uno de ellos se arrepentía en la presencia de Dios. Es decir, sabemos y entendemos los errores que estamos cometiendo para con Dios. Es tiempo de reconocer para poder entender que Dios no desea apartarse de nosotros, sino que nosotros somos los que tenemos el afán de querernos separar de Él. El pecado en el cual vivimos tiene el afán de separarnos de la presencia de Dios. Ahora, en primer lugar, hermano, debemos entender que Él es el creador de todo. Si nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio, ¿quién? Dios creó. Y si leemos todo ese capítulo y el capítulo 2, comienza a decir: hagamos. Y Dios creó y comenzó a separar. Todo se hace bajo la voluntad de Él. No hay nada que se dirija sin la voluntad de Dios. Y cuando nosotros no podemos entender que Él es el creador de todo, así como es su creador y es mi creador, y Él nos da las bendiciones día tras día porque Él así lo desea, porque somos sus hijos, entonces aún no hemos comprendido a quién debemos de darle la honra y la gloria. Pero en el momento que nosotros podemos entender quién es Él y bajo qué voluntad nos movemos nosotros en cada uno de nuestros días, entonces seguiremos teniendo esa dificultad en nuestro caminar. Seguiremos padeciendo por esa mentalidad de creer que nosotros somos todo y el Señor no es nada. Seguiremos creyendo que Él es quien va a sacarnos de los problemas, pero no necesita dirigir nuestro camino. Pero cuando vengan esas consecuencias, entonces tristemente nos tendremos que dar cuenta que solamente Dios es el único que puede dirigir nuestro caminar. Por eso caemos en esos problemas. Por eso vienen esas dificultades a nuestra vida. Por eso vienen esas situaciones a nuestra vida. Porque es lo único que nos hace detenernos y volvernos a Dios. Pero muchas veces nosotros queremos que el Señor entienda, comprenda nuestro pensar, pero nosotros no sabemos ni quién es Dios para con nosotros. Aún no hemos caído en eso. Aún no lo hemos entendido. ¿Sabe qué es lo grandioso, hermano? Que cuando nosotros leemos en estos versículos quién es Dios y cuando sabemos que Dios es el creador de todas las cosas, lo más grandioso de todo esto es que aun cuando lo hemos conocido, aun cuando hemos experimentado el amor de Él, aun cuando hemos visto su gloria en los milagros que se han manifestado incluso en esta iglesia o en tu familia, no hemos comprendido todavía lo más glorioso para cada uno de nosotros, que aun siendo lo que somos, nos ha hecho sus hijos. Aún no lo hemos comprendido. Que nos ha proclamado como hijos de Él, que nos ha proclamado como siervos de Él. No hemos aún llegado a ese alcance porque aún no hemos conocido a ese Dios eterno.
El Señor es bueno para con cada uno de nosotros, pero tenemos que entender que nuestra dependencia debe estar siempre al 100% en Él. No podemos buscar algo más. Debemos entender que Él abrirá los caminos y los pasos para que podamos entender o resolver nuestra situación. Pero cuando nosotros nos movemos por nosotros mismos, entonces no estamos confiando en Él. Cuando nosotros comenzamos a hacer lo que yo creo, entonces no estamos moviéndonos bajo los estatutos que Él quiere. Porque cuando vengan esas pruebas, entonces comenzaremos nosotros a decir, bueno, entonces ¿qué pasa? Si nosotros podemos recordar a este hombre, al hijo pródigo, tomó sus decisiones, hizo lo que quiso, despilfarró el dinero, lo gastó completamente con sus amigos y después los amigos le dieron la espalda. Y dice que cuando estaba en aquel lugar, ¿recuerdan que dice la palabra de Dios? Cuando estaba en aquel lugar, ¿qué dice que hizo este hombre? Deseaba comerla, dice, porque tenía mucha hambre. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo? Volviendo en sí, dice. Volviendo en sí. Eso es lo primero. Cuando nosotros volvemos y comenzamos a entender que estamos fallándole a Dios, entonces vendrá un cambio en nuestra vida. Entonces Dios comenzará a abrir en nuestro corazón o a resanar, a coser esas heridas que hay en nuestro corazón. Pero mientras nosotros vengamos solamente para quitarnos el polvo por la caída, no va a pasar nada, no va a haber un cambio. Pero cuando permitamos, cuando volvamos en sí como lo hizo este joven, el que gane más dinero de aquí y el que gane menos tiene la misma probabilidad del día de mañana no levantarse, la misma. Y lo que tiene se queda, y el que no tiene pues no se lleva nada tampoco. Es exactamente lo mismo. ¿Qué superioridad tenemos hacia los demás? Si solamente Dios es el ser supremo que decide lo que tenemos y no tenemos, y lo que hacemos y no hacemos. Así está determinado. Pero el problema de nosotros es que seguimos tratando nosotros de ver a nuestra manera el servicio a Dios. Pero cuando podemos entender que Él es el creador de todo, así como lo vemos en este hijo pródigo que dice, volviendo en sí, dice, volveré a la casa de mi padre, dice, y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, dice. No merezco ser llamado tu hijo. Fíjese hasta dónde llegamos cuando nos arrepentimos realmente de corazón a Dios. No merezco ser llamado tu hijo, pero trátame como uno de tus siervos, tenme ahí. Y el padre lo levanta, lo abraza. Cuando lo vio de lejos, dice, corrió a recibirlo. Es decir, estaba a la puerta esperando. ¿Cuántos de nosotros podemos determinar nuestra vida y voltear a ver a Dios y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti? Reconocer, volver en sí. Porque cuando nosotros no podemos determinar esto, hermanos, entonces realmente aún no hemos alcanzado a dimensionar a ese Dios eterno que nosotros hemos escuchado hablar. No lo hemos alcanzado a dimensionar. Aún todavía nos falta por entender quién es el que está de nuestro lado. Por eso aquí es en donde podemos dejar una pregunta. ¿Usted se siente familia de Dios? ¿Usted se siente hijo de Dios? ¿Tu vida en comunión con Dios está activa? ¿Tu vida en relación con Dios está activa? ¿Tu servicio a Dios está activo? Eso es lo que tiene que determinar si todavía estamos en el camino de Dios, si todavía somos familia de Dios, si todavía estamos en el servicio de Él. Ahora, en segundo lugar, hermanos, Dios está con nosotros. Para cuando nosotros podemos entender que nuestra confianza está depositada solamente en el Dios eterno, entonces podemos entender que Él está con nosotros. ¿Qué es lo que dice en el versículo 1 que leíamos en el capítulo 20?
Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, fíjese lo que dice, si vinieren caballos y carros y un pueblo más grande que tú. Es decir, esto nos está hablando de algo, hermanos. Esto nos está hablando de que vienen esas confrontaciones que vamos a tener durante nuestro caminar en la vida. Esto no nos está diciendo que no vamos a tener dificultades en nuestro caminar. Esto no nos está diciendo que va a ser miel sobre hojuelas. Esto no nos está diciendo que va a ser un camino de concreto, tranquilo, una autopista. No, no se trata de eso, sino que van a venir ataques, van a venir persecuciones, van a venir dificultades, van a venir enfermedades, pero nuestra confianza tiene que estar en Dios. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Habla de caballos, habla de carros, de un enemigo más grande que tú. Satanás es un enemigo mucho más grande que nosotros, hermanos. No nos confundamos. Enseñamos un corito a los niños de que lo piso con un pie y que esto y que el otro. Y sí está muy bien, porque hay que enseñarles quién está de nuestro lado. Pero no queramos enfrentarlo. Esto no es un juego. Satanás no descansa hasta vernos destruidos. Satanás no va a descansar hasta ver quebrada completamente la unidad familiar. Satanás no va a descansar hasta que ustedes dejen de congregarse en este lugar. Satanás no va a descansar hasta que los pulverice completamente toda su familia, porque ese es el deseo de él. El problema es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por eso podemos nosotros entender cuando lo dice en este versículo, después de que nos menciona eso de los caballos, de los carros y del pueblo más grande que tú, dice, no tengas temor de ellos. ¿Por qué dice? A ver, dígalo usted. ¿Por qué? Bien simple lo que dice, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Para qué te levantas todos los días ante todas las pruebas que estás pasando? Porque Jehová mi Dios está conmigo. Esa es la confianza que debemos de depositar en nuestro Dios. Si no la creemos, ahora imagínese, si usted no lo quiere decir, ahora imagínese el pueblo de Israel con todas las guerras que tenía. Entonces es bien fácil decirlo, sí, pero el problema es de que mientras no lo creamos, mientras nuestra mente esté dispersa, mientras Satanás nos tenga ocupados con las noticias, nos tenga ocupados con lo que pasa en la sociedad, pero dicen que se viene, sí, se puede venir lo que sea. El pastor lo decía, va a subir la gasolina hasta 30 pesos y se sabe que mientras nosotros seamos fieles a Dios, el Señor va a ser fiel a nosotros. Pero muchas veces pensamos, es que quieren dinero. No, hermano, venga a la iglesia. Dele tiempo a Dios en su hogar. Fidelidad no solamente es en el dinero, fidelidad es en nuestro tiempo para con Dios. Ese es el problema de nosotros, que solamente entendemos las cosas a nuestra manera. Pero cuando leemos la palabra de Dios, dígame, de todos estos días del 2024, ¿cuántas veces le faltó Dios a su vida? Nunca. Y entonces, ¿cómo no servir a ese Dios verdadero? ¿Cómo no adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón? Bien simple. Algunos dicen, no veas hacia atrás, no veas tu pasado. No es no ver, es simplemente reconocer que si hemos terminado un año que fue complicado para muchos de nosotros, solamente ha sido porque el Señor, que ha prometido estar con nosotros, nos fue fiel. Y aquí es lo que Moisés le deja a cada uno de los pueblos del pueblo de Israel. Es lo que les dice, porque Jehová tu Dios, no veas lo que está allá al frente, no veas lo que viene, no veas el año complicado que viene, sino que tú ve quién es el que va de tu lado. Tú ve y preocúpate porque el Señor siempre vaya de tu lado. ¿Qué es lo que dice el Salmo 91:7? Que sí lo saben, ni lo busque, dice, caerán a tu lado ¿cuántos? ¿Y cuántos a tu diestra? Así de sencillo lo establece David. Pero apenas viene algo ya tenemos miedo. Entonces es malo tener temor. No es malo tener temor, el problema es que el temor nos tome completamente. Es que ¿qué va a pasar? Y todos mis años de servicio, bueno, tranquilo, confía en el Señor. Y mi ubicación, tranquilos, confía en el Señor.
Y mi solución, tranquilo, confía en el Señor. Confía en Dios. Tiene la confianza así. Bueno, venga a la casa de Dios. Véngase a la oración si tanta preocupación hay. Necesita un trabajo, véngase a la casa de Dios y ore a Dios. Ahí en su casa mantenga un tiempo de oración a Dios. Pero cuando Él te bendiga, la respuesta no debe ser la misma, sino que debe de ser aún más. El problema es que Dios no resuelve el problema. Dijo, ¿y dónde está Dios? Pues quién sabe, pues ya no lo sentí. Es que estoy tan ocupado, el trabajo. Sí, ese es el problema. Nos olvidamos de quién está de nuestro lado. Vienen las bendiciones de Dios y nos olvidamos de quién está de nuestro lado. Vienen todas las bendiciones a nuestra vida y nos olvidamos quién es el que guía nuestro caminar. Y comenzamos a guiarnos a lo que nosotros queremos. Por eso estos salmos que vienen o estos versículos que vienen a nuestra vida para fortalecernos en Dios son los que nos permiten seguir manteniendo nuestra confianza en el Señor. No importa lo que venga, decía en este salmo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no va a llegar. No va a llegar. Lucas capítulo 1 en el versículo 7 también nos dice, porque no hay imposible para quién. ¿En qué Dios confía? No debemos de tener una posición de temor. Debemos de mantener esa confianza en Dios. No debemos de dejar que las circunstancias sean mayores a nosotros, porque cuando las circunstancias se hacen mayores a nosotros, entonces es donde dejamos de confiar en Dios. Cuando nosotros nos colocamos por encima de Dios y ponemos nuestras prioridades por encima de Dios y vienen estos problemas, entonces sentimos que nadie está a nuestro lado y entonces comenzamos a decaer en lo espiritual. Y Satanás es lo que busca. ¿De qué manera desestabilizarnos para, es que Dios me abandonó y te vas a la iglesia? En lugar de buscarlo, te vas. No hay nada, hermano, que pueda detener a Dios cuando Él quiere bendecir a su pueblo. No hay nada. Pueden venir persecuciones como en aquel tiempo de los discípulos, pero el evangelio se expandió a tal grado que pudo llegar hasta nosotros. La persecución que se vino cuando se crearon las asambleas de Dios, que lo veíamos con los jóvenes, fue a raíz de una persecución y llegó hasta nosotros el crecimiento, y el día de hoy tenemos esta iglesia donde podemos adorar el nombre de Dios. Pero ¿sabe qué? Prepárese, porque va a venir otra persecución. El temor no puede venir a apoderarse de nosotros, porque nuestra confianza está en el Dios eterno. Los que pasamos por esa pandemia, Dios no nos bendijo a pesar de la pandemia. Dios nos bendijo. A pesar de lo que vivimos, no nos protegió Dios, Dios nos protegió. Entonces, ¿por qué nuestra confianza no puede estar en el Dios eterno si ya le hemos conocido? Ahora, en tercer lugar, hermano, Dios pelea por cada uno de nosotros. Dios pelea por nosotros. Vea lo que dice el versículo 4 que leíamos en el capítulo 20 de Deuteronomios. Y dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué? Vuelvo a insistir, ya no se pelee usted. Permita que Dios pelee por usted. Tenga la confianza en Dios de que Él peleará por usted. De que venga lo que venga, usted solamente mantenga su escudo puesto enfrente y el Señor va a pelear por usted. Gedeón, ¿recuerdan la pelea de Gedeón? ¿Con cuántos peleó? Todo el pueblo, todo el ejército que se regresó. Y él le dijo, solamente con esos vas a pelear, porque con ellos te voy a dar la victoria. No necesitas más, porque el que te va a dar la victoria soy yo. ¿Se acuerda de Giesi cuando no veía y que veía todo el pueblo amurallado y rodeado de ejército enemigo, que le dijo, ábrele los ojos a este? Y lo abrió y dijo, es una multitud para defendernos a cada uno de nosotros. El problema es de que nosotros queremos seguir viendo con nuestros ojos terrenales, y Dios no se maneja con lo terrenal. Tenemos que entender que Él pelea nuestras batallas. Tenemos que entender que Él está de nuestro lado y que Él es el que va a guiar nuestro caminar. Tenemos que entender que su Espíritu Santo es quien va a guiar nuestra manera de dirigirnos. Dejemos a un lado lo que yo quiero hacer y permitamos que Dios actúe en nuestra vida.